sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de las redes canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración te da la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos en este día porque nos permite llegar en este día para el culto familiar. Como matrimonio deseamos la bendición del Señor que edifique cada día el hogar. Es el propósito, hermano, de este ministerio, que no dejemos de orar, que como familia, como matrimonio, esté establecida la palabra de Dios en tu hogar y en tus hijos. Es el deseo del Señor que nuestras familias estén integradas y que la cobertura la tengamos por obediencia a sus principios. Bienvenidos sean. Este día estamos llevando, hermanos, familias, matrimonios, y suplicamos al Señor que Dios nos dé la gracia en cada necesidad. Para eso tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que nos dirija. Y a todos aquellos que por primera vez han sintonizado la red de canales del Evangelio Eterno, bienvenidos sean. Ministerio de Oración les da la bienvenida. Estamos llevando el hogar y el matrimonio a través de la oración. Ahí donde te encuentres, si tienes alguna necesidad por tu familia, por tu matrimonio, es momento de poner tu hogar en las manos de Dios. Te invitamos. Vamos a hacer la oración consagrando este tiempo de reflexión, que Dios nos hable y que su Santo Espíritu es el que dé el convencimiento. Vamos a hacer la oración en este momento. Alabado y bendecido seas por toda la eternidad, Señor. Digno eres, Señor, de recibir honra, gloria y alabanza por toda la eternidad. Gracias, Hijo de Dios, porque estás en el lugar santísimo, porque todavía la misericordia y la gracia está, porque tenemos un sumo sacerdote, un mediador entre Dios y nosotros. Tenemos alguien que intercede por nosotros, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre sagrada, que es la que nos cubre, la que nos limpia del pecado. Gracias, Hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, porque es el que da, Señor, revelación, el que da convencimiento de pecado, juicio y justicia. Aquí de rodillas, Señor, invocamos tu nombre, suplicando tu misericordia. Señor Jesucristo, nos acercamos con un corazón quebrantado, un corazón humillado. Somos pecadores, Señor. No hay uno justo, dice tu palabra. Todos, Señor, hemos sido necios a tus principios y a tus estatutos. Por eso este mundo está convulsionado de maldad, Señor mío.
Te rogamos ante todo que nos des la gracia, Señor mío, la fuerza para vencer el pecado. Favorece la oración de los padres, de nuestros hijos y nietos, y que todo lo que se lleve en el hogar, Señor, sea porque tú diriges, tú guías la familia. Ayúdanos a vencer y da gracias, Señor mío, en que esta oración sea de reconciliación. Reconcílianos, Señor, y da favor en lo que se va a testificar. Que tu Santo Espíritu, Señor, dé la gracia, Señor, de la reflexión, que lo que tú hables con temor y temblor, Señor, caiga en tierra fértil. Deseamos oír tu voz, deseamos nuestros hogares felices, integrados, familias unidas, Señor mío. Es el deseo que tú siempre tuviste para la familia, hogares establecidos en tu orden. Gracias, Padre, por este tiempo de oración, este tiempo de meditación. Te alabo y bendigo. En el nombre de Jesús suplicamos todas estas súplicas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la reflexión y queremos pedir al Señor su gracia, su favor, su misericordia. Proverbios 3:5. La palabra de Dios nos habla, hermanos, en este versículo. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Que Dios nos dé gracia, hermanos, en que nuestra confianza, nuestra seguridad está en Él. Si conocemos sus principios, sus mandamientos, en momentos difíciles el Señor nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Estamos llevando en este día la reflexión, confiar cuando no entiendes. Y Dios va a hablar, Dios va a hablar. Oigamos lo que el Señor nos dice, se proyectan los versículos para que tú tengas la bendición de que lo que se testifica es palabra de Dios. Llévalas, hermano, anota las citas bíblicas. Y si no tienes tu Biblia en la mano, hermano, anótalas. Es de bendición traer esa palabra sagrada que da refrigerio y consuelo a todos aquellos que se pasan tristeza, dolor y muchas veces, hermanos, pensamos que Dios nos ha dejado, pero dice su palabra, fíate de Jehová. Esa es la invitación de este día, confianza en Él. Sergio, la meditación que se dará, confiar cuando no entendemos. Amén. Así es, hermanos. Esta afirmación de confiar cuando no entendemos, para el hombre que no ha sido transformado, es cuestionada. ¿Cómo voy a confiar en algo que no conozco? Ahí es donde la mente del hombre, hermanos, cuestiona lo que la misma fe del creyente nos enseña. El creyente, hermanos, camina por fe, camina conociendo las cosas de Dios. Muchas veces, hermanos, no entendemos los caminos de Dios porque son más profundos, porque el pensamiento del Señor es muy diferente al pensamiento del hombre. Sin en cambio, el hombre natural no puede entender cómo va a caminar en un camino que no conoce. Ahí viene el cuestionamiento para la misma sabiduría de Dios. Sin embargo, el Señor nos anima a confiar, a dar pasos de fe. Y esa es la confianza que debemos de tener. En estos pasos de fe, nuestro entendimiento, hermano, se va esclareciendo. Porque cuando aprendemos a caminar por fe, entonces vamos entendiendo el pensamiento de Dios. Por eso comentábamos que el confiar cuando no entendemos, para el cristiano es caminar por fe. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que nuestra mente está limitada, que no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos perciben. Sin en cambio, caminamos por fe, pero confiado en las promesas de Dios. Amén. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a mostrar, cómo debemos de confiar en lo que Dios promete. Leíamos aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, y el versículo número 5,
lo que la Escritura nos dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El Señor, hermanos, no nos exige que comprendamos todo, porque la mente del hombre es limitada, pero sí nos invita a que confiemos en Él. Quien posee, hermanos, toda sabiduría, poder y entendimiento es la mente del Señor. Él ve anticipadamente lo que nosotros no podemos ver. Él ve, hermanos, todo lo que está por sobrevenir, pero cuando confiamos en Él, pero también el Señor nos previene de lo que puede acontecer si nos desviamos de sus caminos. Por eso debemos de aprender a depender de Dios. La Escritura lo dice, fíate de Jehová, es decir, confía en el Señor de todo tu corazón, es decir, con toda tu mente, con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tu voluntad. Debemos de confiar en el Señor. Y luego haz el contraste y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, la sabiduría que tú tienes es limitada. Las decisiones que tú tienes deben de estar soportadas, deben ser apoyadas por la voluntad divina. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos advierte que nuestro conocimiento, nuestra capacidad está limitada y por lo tanto debe de estar sometida a la voluntad de Dios. En el Salmo 37 y el versículo número 5, la Escritura dice, encomienda a Jehová tu camino. Y esa es la confianza. La confianza que nosotros debemos de tener, no en nosotros mismos, la confianza en Dios. Y esa confianza se va a transmitir. Entonces, cuando yo camino siguiendo el mandamiento de Dios, mi confianza está puesta en lo que Dios me promete. Salmos 37:5. La Escritura lo dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cualquier tipo de situaciones, de carga, de preocupación, de decisión, que por los mismos acontecimientos de la vida nos llevan a tomar decisiones, deben de estar sometidas al consejo de Dios. Por eso la Escritura lo dice, encomienda a Jehová tu camino. Debemos aprender a depositar, hermanos, todos nuestros planes, proyectos, decisiones y todo lo que hagamos en las manos del Señor. Pero no nada más es depositar, sino también es confiar. Y la Escritura da la promesa, dice, Él hará. Es decir, esta es una afirmación enfática de la manera en que Dios actúa y nos la revela. O sea que hay veces que hay que caminar por fe. Obviamente aquí debemos aplicar el sentido común, porque yo no me voy a meter en caminos tenebrosos, sino que mi misma capacidad me da a entender que no debo de caminar por esos caminos. Pero cuando yo camino por un camino desconocido y debo de tomar decisiones, entonces ahí viene la confianza en el Señor y caminar por fe. O sea que la confianza en Dios y aplicar por fe lo que Dios me promete van juntos. Confiar por fe. En el versículo número 6 del Salmos 37, la Escritura sigue diciendo, y exhibirá tu justicia. ¿Por qué? Porque encomiendo a Jehová mi camino, porque confío en Él. En el versículo 6 sigue diciendo, y exhibirá tu justicia, es decir, mostrará tu justicia como la luz. Porque si confías en Dios, Él te va a guiar y lo que tú hagas está apoyado porque Dios te lo promete.
Por eso la Escritura dice, estamos leyendo Salmos 37, 6, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si confiamos en Dios, hermanos, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestra incertidumbre, Él hará que esas nubes de incredulidad se disipen y que nuestro entendimiento que hemos alcanzado en la confianza a Dios sea tan claro como la luz del mediodía. Por eso, la Escritura, hermano, nos enseña a confiar más allá del entendimiento y vivir por fe. Nuestro Señor Jesús lo enseñaba a sus discípulos a confiar en Él, no en lo que vemos, sino a confiar en lo que no vemos. Eso es caminar por fe. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 12, y el versículo número 22, la Escritura dice, hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis. Es decir, no pongas demasiado énfasis o no confíes en ti mismo por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Aquí es donde el adversario, hermanos, usa una estrategia para desviarnos de la confianza de Dios. Y esa es la acumulación de bienes y de confiar en lo que tenemos, en lo que vemos, en lo que sentimos. Y esto, hermanos, es remarcado por el pensamiento divino que nos llama la atención a no afanarse por las cosas del mundo, que pueden ser un motivo de ansiedad y de angustia. Muchos hermanos no terminan de vivir el día de hoy y ya están pensando en el día de mañana. Por eso dice, no te afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis, porque el Señor va a proveer. Obviamente, si tú andas en los caminos del Señor, confiando en Él, en el versículo 23 cierra este pensamiento diciendo, San Lucas 12:23, la vida es más que la comida. Entonces el Señor nos está diciendo que debemos de poner más atención a las cosas espirituales, a la obediencia a Dios, a confiar en Él, a caminar por fe en Él. ¿Por qué? Porque esa vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Por eso la máxima prioridad del creyente es amar a Dios, es confiar en Dios y es buscar de su reino. Dios quiere que confiemos en Él y Él nos proporcionará lo necesario. Tal vez, hermanos, no lo entendamos, pero la Biblia lo confirma. Aquí en el Salmo 37 y el versículo número 25, la Escritura dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. El salmista, hermanos, expresa lo que había vivido en sus años de caminar por Dios. Por eso dice, joven fui, como diciendo, tuve varias experiencias donde el Señor me mostró que cuando yo confío en Él, permanezco en sus caminos, pero cuando confío en el hombre, me dejo llevar por las situaciones que me rodean. Y esa experiencia, Él la manifiesta en este pensamiento, joven fui. O sea, todos nosotros hemos vivido experiencias y he envejecido, y esas experiencias nos han dejado enseñanzas, unas buenas y otras malas, unas para conservar y otras para desechar. Sin en cambio, en toda su experiencia que había tenido, la Escritura dice, y no he visto a justo desamparado,
Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, estábamos leyendo que el Señor les decía a sus discípulos, no os afanéis por el día de mañana. Porque la misma escritura dice que el justo nunca va a ser desamparado. Obviamente todos pasamos por momentos difíciles, tal vez de escasez, pero dentro de esos momentos difíciles, hermano, no te has quedado sin comer. O sea, el Señor siempre provee, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, esta es una promesa para confiar en Dios. Esta es una promesa, hermanos, para caminar en los caminos que Él nos señala. Confiar en Dios, hermanos, aun y cuando las circunstancias parezcan adversas, es caminar por fe. Dios nos ha dado también, hermanos, inteligencia y razonamiento. Debemos de confiar en lo que Dios promete, pero tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es esforzarnos. Y el Señor, hermanos, a medida en que nosotros nos esforcemos, en esa medida nos va a bendecir. Porque en esta vida, hermanos, si todos hicieran las cosas difíciles, para cualquiera serían fáciles. Sin embargo, para el creyente, confiar por fe, para el mundo que no es creyente, le es imposible. Por eso debemos de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque es un conflicto cósmico en nuestra espiritualidad, donde caminar por fe y caminar por vista son cosas bien diferentes. Y ahí es donde debe de venir la confianza en Dios. Aquí en el libro de Job, hermanos, la Biblia nos presenta cómo él se quejaba de una manera amarga. A pesar de ser un hombre justo, Dios había permitido que vinieran situaciones adversas a su vida. Él no las entendía. ¿Por qué Dios lo trataba así? Pero su corazón expresaba su dolor y confiaba en Dios. Y de ahí debemos de aprender. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Job se da cuenta, hermanos, que el sufrimiento que afronta lo permite Dios. La fe de Job se observa en el hecho de que aunque en el plan de Dios acabe con la muerte, éste seguirá confiando en Dios. Nada hace dudar la fe de Job, porque hay confianza en Dios. Y esta es una enseñanza. Muchos hermanos se desesperan a tal grado de que desprecian su vida. Y Job decía, bueno, todas estas circunstancias que están en contra de mí, aunque el Señor permita que me cueste la vida, confiaré en Él. Y esa es la enseñanza. Él estaba dispuesto a dar su propia vida, pero su confianza jamás iba a separarse de Dios. Y eso es lo que nosotros luego pasamos. Nos dejamos llevar por las circunstancias, nos dejamos llevar por la desesperación, se toman medidas que nos llevan a una equivocación y a otra, pero por no confiar en Dios, por no dar pasos de fe. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35, la escritura dice, no perdáis pues vuestra confianza. Ahí está la misma palabra de Dios, hermano, nos anima a confiar cuando no entendemos que tiene grande galardón. O sea, viene hablando de la confianza de Dios. En el contexto de ese versículo, el apóstol Pablo, hermanos, da esta exhortación para que permanezcan en la fe. Y a pesar de las adversidades que estaban viviendo, como en el caso de Job, es donde se debe demostrar más la confianza en Dios. Por eso dice, no perdáis vuestra confianza. Si bien es cierto que todos pasamos por momentos difíciles,
La exhortación está en mantenernos firmes en nuestras convicciones como cristianos. No debemos de perder o de ceder o de claudicar, sino que debemos de resistir, debemos de afrontar y debemos de vencer porque tenemos la promesa de Dios. Y luego nos dice, grande es tu galardón, nuestro galardón es la vida eterna. Aquí en el versículo número 36, la escritura sigue diciendo, Hebreos 10:36, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, la misma escritura nos está diciendo que no debemos de perder la confianza en Dios, pero también nos dice que tenemos que ser pacientes. Es decir, no es la paciencia de esperar, es la paciencia de perseverar, es la paciencia de persistir. ¿En qué? En la confianza en Dios. Y luego dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, porque confío en Él, obtengáis la promesa. Es decir, vamos a obtener la respuesta de sus promesas en nuestra vida, pero porque confío en Él. Esto es caminar por fe, o sea, no es caminar por vista. La misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña que aunque estemos en medio de un mundo convulsionado, caótico, por muchas circunstancias que se están viviendo, muchas veces se desaniman y pierden la confianza hasta el más cristiano que piensa que está firme, porque se deja embargar por todas las situaciones que se están viviendo. Aquí en Juan capítulo 16, versículo 33, hablando nuestro Señor Jesucristo, la Escritura dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, venimos hablando de que estamos viviendo en un mundo, en una sociedad, en una comunidad que está contaminada de diferentes formas del pecado y que a nosotros nos afectan. Sin en cambio, mi confianza en el Señor me hace sentir paz en mi corazón. Amén. ¿Por qué? Porque yo no soy partícipe de lo que el mundo ofrece. Yo no soy partícipe de los placeres, de las trampas del adversario, de actuar de una manera incorrecta para los demás, tal vez dañándolos, tal vez engañándolos, tal vez mintiéndoles, en fin, una serie de circunstancias, sino que yo debo de tener la confianza dentro de ese mundo caótico, teniendo la paz en mi corazón. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicciones, y es de lo que venimos hablando. Estamos en medio de un mundo caótico. Sin en cambio, la Escritura dice confiad. Confiad de quién es Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Jesús, hermanos, entregó su vida en la muerte en la cruz, pero sin en cambio su confianza estaba en Dios. Porque es ese acto de amor al entregar su vida y al confiar en Dios, hermanos, de que se iba a cumplir la promesa, de que así como iba a morir, iba a resucitar e iba a ir a la presencia del Padre, él confiaba en eso. Y aunque estaba sufriendo, estaba dolorido, estaba agonizante, él sabía que su sacrificio, hermanos, era para darnos la confianza a todos aquellos por los cuales Él estaba sufriendo en la cruz de Calvario. Él sabía que iba a triunfar y a nosotros, hermanos, nos promete también la vida eterna. Por eso nuestra confianza debe estar sobre el Señor. Así como Él venció el poder de las tinieblas en la cruz del Calvario, nosotros podemos vencer las tinieblas o las aflicciones, como la Escritura lo dice, en medio de este mundo caótico, pero confiando en Dios. El dolor, hermanos, y el sufrimiento que nosotros vivimos no se compara con el dolor y sufrimiento de Cristo.
Por eso nos exhorta a confiar en Él y no en el hombre. La misma escritura, hermano, nos señala que nuestra confianza siempre debe de estar en el Señor. Nuestra confianza, hermanos, de dar pasos de fe, deben de estar soportadas por sus promesas. Pero también nosotros debemos de aplicar nuestro sentido común, hacer la parte que nos corresponde, creer en lo que Dios promete, escudriñar su palabra, adquirir su conocimiento. Y todo eso me va a dar seguridad de que lo que Dios promete, Dios lo va a hacer. Porque la misma escritura lo dice, que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, y ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, lo que Dios promete lo va a hacer. Y esa es la confianza. Confiar, hermanos, cuando no entendemos. Dar pasos de fe, hacer nuestra propia esfuerzo, pero sobre todo, hermanos, nunca separarnos de Dios. Confiar, hermanos, cuando no entendemos. Amén. Estamos llevando en este día como ministerio de oración, estamos poniendo la familia, estamos poniendo el matrimonio. Confiar cuando no entendemos. Debemos cada día, hermanos, a través de su santo registro, a través de la palabra de Dios, las promesas y la confianza es fe. Todo lo que vamos a vivir, hermanos, es porque la fe que tenemos en Jesús. Hay muchas cosas que tú no entiendes ni yo entiendo, pero confiamos en que Él hará las cosas mejor de lo que nosotros estamos pensando. Esa confianza, hermanos, es fe. Si no confías es porque no conoces al que da la vida. En este día, hermanos, como matrimonio, estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia en la oración, porque ahí es a donde está el fundamento del crecimiento espiritual. Entre más pasamos tiempo con el Maestro, más tendremos su carácter, más estaremos, hermano, siguiendo sus caminos. Y eso es confianza, es poner tu fe en Él. Como padres, tenemos errores. Muchas veces son decisiones que se toman incorrectas, pero si ponemos la confianza y la fe en que Él dirija la casa a través de la oración, tendremos, hermano, un hogar en paz, porque es lo que necesitamos. Por eso estamos poniendo en este día, hermanos, la palabra de Dios que está en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y Él lo hará. Fíate. Estamos llevando este día, hermanos, familias, hogares. Estamos suplicando al Señor que no dejemos de orar. Que esa oración que has elevado en el silencio, en la tristeza, en el dolor, el Señor la ve, el Señor la conoce. Pon tu confianza en Él. La confianza debes de acompañarla con fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Eso lo dice el libro de Hebreos. Estamos llevando este día, hermanos, matrimonios, culto familiar. Oramos, llevamos súplicas al trono de la gracia y suplicamos al Señor que haya una transformación en cada uno de nosotros. Porque si seguimos con las mismas actitudes, con el mismo carácter, con la misma forma de ser agresiva, no estamos cimentados en la roca y nuestra oración no está edificada. Por eso pedimos al Señor que Dios dé gracia en este día en los padres, en nuestros hijos y nietos. Que Dios nos favorezca como matrimonio y que lo que se está llevando en este día, confiar cuando no entiendes. Pedir al Señor su gracia. Pon tu fe en Él y Dios hará mejor las cosas de lo que nosotros estamos pidiendo. Por eso, Sergio, estamos llevando familia, matrimonio, culto familiar. Oigamos lo que el Señor nos ministra, porque esa palabra trae consuelo, refrigerio a tu corazón y a mi corazón. Llevemos el hogar a las manos de Dios.
Sergio. Amén. Así es, hermanos. La misma escritura nos exhorta para confiar en Dios. Amén. Dios nos llama, hermanos, para permanecer en Él, para confiar en sus promesas, para dar pasos de fe. Muchas veces nuestro entendimiento, hermanos, porque es limitado, no alcanza a comprender, porque ya lo leímos. El mismo Job lo decía, aunque Él me matare, confiaré en Él. Esta es una gran enseñanza que debemos de mantenerla en cuenta. Sin embargo, hermanos, muchas veces el hombre, inclusive el cristiano, se deja llevar por las circunstancias, se deja llevar por lo que ven, por lo que tienen, por lo que sienten, y no confían en Dios porque su fe aún está débil. Y esto le pasó al pueblo de Dios. El profeta Jeremías revela de que antes de que se cumpliese una profecía, o sea, Dios ya les había profetizado que vendrían tiempos de cautiverio, donde la santa ciudad y los muros de Jerusalén iban a ser derribados. Sin en cambio, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Antes de que esto sucediera, ellos trataron de hacer alianzas humanas. En este caso, hermanos, iba a venir el ejército más poderoso en ese entonces, que era Babilonia. Iba a venir a derribar y a arrasar con Jerusalén. Pero sin en cambio, el pueblo de Dios, ¿qué hizo? En lugar de confiar en Dios, buscaron alianza con otro imperio poderoso que era Egipto. Y confiaron más en el poder de Egipto que en el poder de Dios. Y aquí es donde viene la exhortación del profeta. Vamos a leer Jeremías capítulo 17 y el versículo número 5, tomando en consideración el contexto histórico que hemos dado. Jeremías capítulo 17, versículo 5. El profeta les trae la palabra de Jehová y les dice, Jeremías 17, 5, así dice Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, ya dimos el contexto. Ellos buscaron hacer una alianza con Egipto para enfrentar a Babilonia. Ellos confiaron más en un ejército que la confianza en Dios. Por eso trae esta palabra, y son palabras fuertes. Dice, maldito el varón o maldito el hombre que confía en el hombre. Así que, hermanos, el poner su confianza en las cosas que nosotros tenemos, vemos o tocamos, nos trae una confianza, pero que no proviene de Dios. Una confianza en las cosas que van a perecer. Una, una confianza en las cosas, hermanos, que así como las tiene, van a desaparecer. Pero las cosas de Dios es tener una confianza en la fe o por fe en lo espiritual. Y eso es lo que el Señor desea. Que confiemos en Él y que no confiemos en el hombre. La misma palabra de Dios, hermano, nos enseña que por haber confiado en otro imperio, ellos se contaminaron. Porque trajeron la idolatría, trajeron las imágenes y ellos cayeron en apostasía por confiar en el hombre. Por eso dice, maldito el varón que confía en el hombre. Así que la misma confianza, hermanos, que nosotros adquirimos por lo que tenemos, nos hace imperfectos ante los ojos de Dios, porque no caminamos por fe. Y esa imperfección, ¿a qué nos lleva? A la maldad. Y nos olvidamos de Dios. Por eso el Señor maldice esta actitud que produce consecuencias. Y aquí en el versículo número 6 de Jeremías 17, la escritura lo dice.
será como la retama en el desierto. Quien confía en el hombre y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Obviamente aquí está poniendo una ilustración tomado de la naturaleza. La retama es un arbusto que no produce. ¿Por qué? Porque representa la desolación, porque habita en el desierto y es llevada por el viento de una parte y para otra. Nunca se establece, no da fruto, pero sí estorba. Y así se representa la condición del hombre que en lugar de confiar en Dios, confía en el hombre, como es la retama. No producen, están en un desierto, estorban. Sin en cambio, la escritura sigue diciendo que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, se alejarán de Dios. Por no confiar en Dios, serán como la retama, que no producen, que van de un lado para otro, a donde el viento los lleva. Y ellos van a terminar, hermanos, en las sequedades del desierto, pero es la sequedad espiritual, en tierra despoblada y deshabitada. Así es como va a terminar aquel que confía en el hombre. Por eso da una maldición, porque desconfiamos de Dios y confiamos en el hombre. Aquí en el versículo número 7, la escritura presenta el contraste y dice, Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová. O sea, primero dio una maldición para el varón o para el hombre que confía en el hombre, y ya vimos por qué. Pero después da un contraste y dice, bendito el varón que confía en Jehová, bendito el varón que vive por fe, bendito el varón que busca a Dios a través de su palabra y crece espiritualmente y cuya confianza está en Jehová. O sea que lo reafirma dos veces. Bendito el varón que confía y cuya confianza está en Jehová. O sea que no hay que salirnos de esa confianza, no hay pretextos. O sea que nuestra mente no nos engañe a caminar por fe. Porque si Dios promete, hermanos, lo que Dios promete lo va a hacer. Amén. Por eso la misma escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la fe a qué nos lleva? La fe nos lleva a ser obedientes. ¿Obedientes a quién? A quien estoy confiando. En este caso es en Jehová. Entonces la fe me lleva a la obediencia. Y la obediencia, hermanos, confirma esa fe, la solidifica, la hace más fuerte. Y entonces sí puedo vivir confiado en las promesas de Dios, obviamente haciendo mi parte, amando a Dios, obedeciendo a Dios. Y entonces se junta la promesa divina con el esfuerzo humano, porque Dios no va a hacer nada sin que el hombre se lo pida. Entonces, si nosotros pedimos ayuda de Dios, el Señor nos promete que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Y esa es la confianza que tenemos. Por eso da una bendición, bienaventurado. Por eso dice, bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová nunca falla. Y así aprendemos nosotros a vivir confiados en Dios, porque nunca falla. Y después lo comparan con un árbol lleno de vid, vigoroso, que produce fruto. Eso lo vamos a leer aquí en el versículo número 8. Porque así como comparaba al que desconfía en Jehová y confía en el hombre como una retama que no produce, después el Señor compara al hombre que obedece y que confía en Jehová como un árbol vigoroso. Y la escritura lo dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Quién? Aquel que confía en Jehová.
que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Por qué? Porque se está alimentando del agua de vida que representa a Cristo. Y no verá cuando viene el calor. Esto que representa las aflicciones, los sufrimientos. Dice, no verá cuando viene el calor porque está confiando en la provisión de Dios, Amén. sino que su hoja estará verde. ¿Por qué? Porque va a dar frutos. O sea que el hombre que confía en Jehová va a dar frutos. Obviamente son los frutos espirituales, lo que la Biblia nos dice. Amor, gozo, paz, fe, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, crecemos espiritualmente, damos frutos, pero también trae otro beneficio, porque nos asemejamos cada vez más al carácter de Cristo y vamos desechando las imperfecciones del hombre natural. Por eso, confiar en Dios, hermanos, es para nuestro propio beneficio. El cristiano debe de vivir y debe de caminar por fe. Y volvemos a repetir, obviamente con el esfuerzo humano, o sea, confiando en lo que Dios dice, esa fe se va a acrecentar y se va a volver más fortalecida cuando yo creo en sus promesas, cuando yo lo obedezco, cuando yo lo amo, cuando yo lo busco en oración, cuando yo lo busco a través de su palabra. Todo eso, hermanos, es confiar en Dios. Sigue diciendo la Escritura, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de ser fruto, de dar fruto. ¿Se da cuenta? O sea que aunque estemos viviendo dentro de un mundo lleno de maldad y de malicia, para el justo, para el que confía en el Señor, seguirá dando frutos y no se cansará. Así que la misma Escritura nos anima a confiar en el Señor. Y aquí lo compara con el árbol productivo, vigoroso, que produce fruto. El hombre que confía en Jehová no se va a preocupar por los tiempos de sequía, como lo dice la Escritura, o sea, las pruebas, porque Dios le va a proporcionar las fuerzas para soportar las pruebas. O sea, no quiere decir que no vengan las pruebas a nuestra vida. La Escritura dice que es necesario que vengan las pruebas, pero confiar en Dios nos va a dar la salida para soportarlas y para salir de ellas, pero en el poder del Señor. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo número 6, la Escritura nos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, si nuestra confianza está en Dios, la Escritura dice que Él me va a ayudar. ¿Pero por qué me va a ayudar? Porque yo se lo estoy pidiendo. Y para eso es la oración. Para clamar a Dios, Amén. para pedir de su favor, de su gracia, Amén. para que nos fortalezca, para que nos libere, para que nos guíe, para que abra nuestra mente, nuestro corazón, para entender sus caminos, para dejar de hacer todo aquello que no le agrada, para agradar todo, para hacer aquello de lo que a Él le agrada. Por eso dice, no, yo no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, ¿a qué le vamos a tener miedo? Vamos a tenerle miedo si no obedecemos. Ahí está el temor entonces. Si yo conozco la ley de Dios, Amén. pero no la obedezco, entonces mi misma conciencia me va a acusar. Y ahí es donde viene el temor del hombre. Porque indudablemente, cuando yo rompo la ley de Dios, va a venir una consecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos la provocamos y Dios en su justicia nos da a cada uno lo que merecemos. Hace usted el bien, le vienen bendiciones. Hace usted el mal,
usted mismo se condena, obviamente con consecuencias. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, hace referencia a lo que David había escrito, porque este pensamiento viene de lo que ya estaba escrito. David, hermanos, estaba tranquilo y confiado, aunque sus enemigos continuamente lo asediaban. Así que lo mismo que pensaba David lo pensaba Pablo. ¿Por qué? Porque estaban en un mismo espíritu, porque tenían la misma fe, porque tenían la misma confianza en el Señor. Así que la misma Biblia, hermanos, nos anima a que esta misma confianza nosotros la tengamos, pero también la tenemos que poner por obra. El confiar, hermanos, cuando no entendemos, nos conduce a una vida de oración. Cuando usted va a ir a un lugar que no conocen, pero tiene que ir, usted se encomienda a Dios. Usted le pide que esos caminos que va a transitar estén libres de todo estorbo, estén libres de toda malicia. Que aquella situación que usted va a enfrentar o con aquella persona que usted se va a encontrar, que sea una persona aceptable, que tenga el temor de Dios. Y si no conoce de Dios, que mueva su corazón para que no abuse de usted. Entonces, el caminar por fe es encomendarnos a Dios, pero también para eso dejó la oración. Y ahí es donde nosotros sentimos la ayuda de Dios, porque se la estamos pidiendo, porque Él es el único medio a través de la oración que tenemos para comunicarnos con Él. Amén. Aquí en Primera de San Juan, en el capítulo 5 y el versículo número 14, la Escritura nos da esta exhortación, pero más que exhortación, hermanos, es una declaración. Y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, si la Biblia nos ha ministrado y nosotros hemos visto por la misma palabra que siempre mi confianza debe de estar en Dios, entonces aquí el apóstol nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí confirma, hermanos, que el pedir la ayuda al Señor en cualquier circunstancia es por medio de la oración, porque Él dejó la oración como el único medio de comunicarnos directamente con Él. Nosotros oramos a Dios, Amén. nos comunicamos con Él, pero Él también nos responde. Usted va a decir, ¿cómo nos responde? Bueno, nos responde por medio de su palabra, por eso la debemos de escudriñar. Nos responde por medio de sus promesas, por eso las debemos de conocer. En la Biblia, hermanos, hay más de 3.500 promesas de sanidad, de liberación, de conversión, de perdón, de arrepentimiento, de reconciliación, de justicia. Hay muchas promesas, más de 3.500 promesas. Y esa está a nuestro alcance. Así que cualquier situación que usted está pasando, la Biblia nos confirma que la promesa de Dios, hermano, se va a cumplir. Obviamente la Escritura lo dice, que si pedimos conforme a su voluntad, Amén. también hay que saber orar, porque no voy a pedir cosas egoístas, no voy a pedir riqueza, no voy a pedir posesiones, no voy a pedir cosas que no me van a edificar. O sea, le voy a pedir lo que necesito. Necesito salud, Señor, concédemela. Necesito provisión, dame un trabajo. Necesito inteligencia, dame sabiduría. O sea, muchas cosas, pero conforme a la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, es la confianza. Y esa confianza que produce fe. Y la fe, como lo hemos dicho, que produce obediencia. Amén. Así que también, hermanos, despierta en nosotros el hablar, el comunicarnos con Dios por medio de la oración. Y si guardamos armonía entre lo que Dios nos promete y lo que la ley dice,
tendremos un corazón libre de pecados, porque entre más conozco a Dios, menos susceptible soy para pecar, porque Dios me está mostrando lo que es el pecado. Pero no nada más eso, Dios me está mostrando mi vida. Lea usted los 10 mandamientos y aquí está reflejada su vida. No matarás, no codiciarás, no tendrás soberbia, amarás a tu padre y a tu madre, guardarás el día santo, en fin, 10 preceptos de amor. Y si usted los analiza, los reflexiona, los medita, pide la dirección de Dios, aquí está su vida reflejada. Por eso nosotros también debemos de aprender a orar, pero también debemos de aprender a obedecerlo. La promesa, hermanos, se va a cumplir cuando Dios nos va a escuchar, porque pedimos con nuestras oraciones, peticiones, deseos, súplicas, favores y necesidades, pero que se hagan conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que la misma escritura, hermano, nos invita a que debemos de confiar en Dios, jamás en el hombre, porque ya lo leímos. Maldito el varón que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová. Amén. Entonces, no hay término medio, tantito con el hombre, tantito con Dios. No hay término medio. O estoy de un lado o estoy del otro. Así que, hermanos, no perdamos nuestra confianza en el Señor, aunque las adversidades nos afecten y tal vez las cuestionemos. No olvidemos, hermanos, que Dios siempre está con nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios siempre, hermanos, está de nuestro lado. Aunque caigamos, aunque cometamos errores, aunque nos equivoquemos, si nos arrepentimos, alcanzamos el perdón divino. Y todas las promesas de confianza y de caminar por fe van a ser una realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Así que la misma escritura, hermanos, siempre nos va a llevar y a conducir por el camino que Dios nos marca. Dios siempre va a estar a nuestro lado si confiamos en que su presencia está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Confiar aunque no entendemos. Amén. Pon tu confianza en Él. Que Dios dé gracia, hermanos, en la fe, que es a donde va a ser el milagro. Mirar al Señor con los ojos de la fe. Vamos a hacer la oración para los matrimonios, suplicar al Señor su gracia. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque nos has hablado a través de un escrito está. Rogamos ante todo, Señor, con temor y temblor, que lo que hemos escuchado, Señor, edifique nuestro hogar. Señor Jesucristo, aquí humildemente suplicamos por los matrimonios, por la familia, pero sobre todo pone el anhelo en el Padre y en la Madre, en nuestros hijos, de reunirnos en el altar espiritual. Te rogamos, Hijo de Dios, que bendigas las familias, los matrimonios. Hay muchos que estamos llorando, hay muchos que están afligidos. Te ruego humildemente, inclina tu oído y escucha el ruego del corazón de esa madre, de ese padre que te pide ayuda. Señor, ponemos a nuestros hijos y nietos y te rogamos, amado Dios, que edifiques la casa, que el cimiento sea tu voz, que el cimiento sea tu palabra. Gracias te doy, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. Bendice grandemente el culto familiar y que la oración cada día sea la que esté elevada al trono de la gracia. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento en este día, que la paz del Señor esté en nuestros hogares y que cada día vivamos en la atmósfera de la oración, sirviendo al Señor. Bendiciones y feliz matrimonio para todos. Amén.